Vamos hoy a dedicar una parte, un tiempo de la conferencia para dar a conocer acciones en contra de la homofobia, en contra de la discriminación, en contra de los crímenes de odio. Nosotros estamos construyendo una auténtica democracia y el sustento principal de la transformación es el garantizar las libertades a todos los mexicanos. Es democracia, libertad y justicia. Por eso, en este día vamos a exponer a ustedes lo que el Gobierno de la República está haciendo en esta materia, en este tema para evitar la discriminación. Vamos a pedir que Alejandra Haas tome la palabra. Invitamos también a Genaro Lozano, un académico que exponga sobre el tema, y al doctor Hugo López, que es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Entonces tienen la palabra. Empezamos con Alejandra, si les parece. Permíteme nada más. Es un honor que nos acompañe Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, Alejandra Encinas y la directora Andrea González, directora de la clínica de Condesa, que estén aquí con nosotros. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy las personas de la diversidad sexual siguen viviendo con miedo. Miedo a expresar sus sentimientos y sus afectos hasta con sus familias. Miedo a hacer cosas tan cotidianas como ir a la escuela, ir al trabajo, incluso miedo a salir a la calle. Y tienen miedo porque son rechazadas en sus hogares, son despedidas de sus trabajos, son agredidas en las escuelas y acosadas en las calles. Peor aún, son víctimas de crímenes motivados por el odio, solo por ser quienes son. Y no es justo que las personas vivan con miedo solo por ser quienes son. Como ha dicho el señor presidente, este gobierno ha establecido con claridad que nadie se quede atrás, que representará a todas las personas, ricas y pobres, del campo y de la ciudad, de todas las corrientes de pensamiento y de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Y no se trata solo de palabras. Hablamos de acciones concretas para transformar la vida de las personas. Enunciaré solamente algunas de estas acciones. Los servicios de salud serán dignos y apropiados para las personas de la diversidad sexual. Las instituciones de este sector están comprometidas con que se aplique correctamente el protocolo de atención a esta población. También se impulsan acciones de inclusión laboral
que garanticen que todas las personas tengan las mismas oportunidades sin importar su identidad o su orientación. Entre otras acciones, reforzaremos la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación para que mejoren las oportunidades para todas y para todos. En las escuelas del país, nuestras niñas, niños y jóvenes están viviendo auténticas pesadillas por ser quienes son o por cómo son percibidos. No podemos permitir que nuestras escuelas sigan siendo espacios de discriminación y de violencia. En el acuerdo educativo recién publicado ya se indica que el sistema educativo será inclusivo y respetuoso de las diferencias. En conjunto, autoridades, maestros y el resto de la comunidad escolar trabajarán para volver realidad este derecho. Para que las investigaciones sobre crímenes de odio sean efectivas y la atención a las víctimas sea digna, todas las procuradurías y fiscalías del país deben atender el protocolo de actuación en los casos que involucren a esta población. Con estas y otras acciones no se pretende otorgar derechos especiales a nadie. El propósito es eliminar la discriminación que impide que las personas ejerzan sus derechos. Otro ejemplo más es la medida que ayer anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cualquier pareja, sin importar su orientación sexual, podrá contraer matrimonio en los consulados de nuestro país. Esta mañana, el presidente de México emite un decreto por el cual declara el 17 de mayo no solo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, sino también contra la lesbofobia, la transfobia y la bifobia. Para alcanzar la paz que tanto anhelamos, debemos empezar por combatir nuestros prejuicios. Nos lastiman y dividen a las familias y a la gente. Apoyemos las acciones que pueden impulsar esta transformación social. Todas y todos podemos aportar algo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación del presidente López Obrador para hablar sobre el 17 de mayo, fecha en la que se conmemora, en la que se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Una fecha que sirve para pensar y conmemorar también los logros, pero también los pendientes, los retos y los desafíos a nivel global, a nivel nacional y también a nivel local. En la década de los años 70, una mujer llamada Nancy Cárdenas salió del closet y lo hizo en la televisión nacional. Y desafiante y valiente le dijo al periodista Jacobo Zabludovsky: estoy aquí porque soy lesbiana y porque quiero los mismos derechos para todos. La necia y formidable Nancy Cárdenas, como la llamara el escritor Carlos Monsiváis, es la madre del movimiento LGBT, lésbico, gay, bisexual y transmexicano. En esa década, en los años 70, no había un solo derecho para las poblaciones de la diversidad sexual. Por el contrario, lo que había era intimidación, acoso, bajo el pretexto de haber cometido faltas a la moral. Gracias al trabajo de activistas LGBT, pero también al de aliadas y al de aliados, nuestro país es hoy mucho más justo, mucho más incluyente. Activistas LGBT pasaron pronto de lo lúdico y lo clandestino a lo político y lo público, y siguiendo el eco y el ejemplo de Nancy Cárdenas, salieron valientemente a las calles a protestar y a demandar derechos, a exigir dignidad y ciudadanía plena. Justo este 2019 se celebra ya el 41 aniversario de la Marcha del Orgullo aquí en la Ciudad de México. A mediados de los años 90, la irrupción del movimiento zapatista nos hizo voltear a vernos a todos a los ojos y entender las múltiples discriminaciones de los pueblos originarios y también, por supuesto, de la diversidad sexual. A partir del 2001, las feministas lésbicas tomaron la batuta y presentaron la primera iniciativa de ley para reconocer a las parejas del mismo sexo en México y en América Latina. 5 años después, en el 2006, las sociedades de convivencia pusieron al entonces Distrito Federal en la vanguardia de los derechos para las personas LGBT en todo el país. En 2009, el movimiento LGBT, la coalición Sociedad Unida por el Matrimonio Igualitario, impulsó y arropó la llamada Ley Razú, y con ello avanzó el matrimonio igualitario en esta ciudad y la puso además en el radar del mundo entero.
Desde entonces se ha desencadenado un lento pero constante efecto dominó en todo México. Tan solo esta semana, tan solo ayer, los congresos de los estados de Hidalgo y de San Luis Potosí aprobaron el matrimonio sin discriminación y en el Congreso de Chihuahua también se presentó una iniciativa. Esas legisladoras, esos legisladores entendieron que el amor es el amor. Ya son 18 los estados que permiten por la vía legislativa o por la vía judicial el matrimonio sin discriminación. 18 estados de 32, ya son la mayoría. El matrimonio igualitario es mayoría ya y debemos sentirnos muy orgullosas, muy orgullosos de los activistas, de legisladoras, de legisladores aliados y del Poder Judicial, también de nuestra Suprema Corte, que ha validado y exigido también estos derechos. Pero también hay que estar muy orgullosos de la gente, del pueblo. La más reciente encuesta nacional de discriminación que se presentó ayer, realizada por CONAPRED, indica ya que el 60% de la población mexicana apoya el matrimonio igualitario, 60% a favor. Y entre los jóvenes de 18 a 30 años este número crece hasta 70%. Hace apenas 15 años esto parecía impensable. Esto ya cambió y es de celebrarse, pero no ha sido fácil. Lo mismo ocurre con la identidad de género. 6 estados del país tienen ya leyes que reconocen el derecho a la identidad para las personas trans. Falta todavía mucho por hacer, pero ayer justo una joven abogada, activista, indígena y mujer trans llamada Jessica Marjan detalló los retos para las poblaciones en la Secretaría de Gobernación a integrantes del Gabinete del Gobierno de México, que dicho sea de paso, es el gabinete más aliado en la lucha de los derechos humanos para las personas LGBT en la historia de este país. Hemos avanzado colectivamente mucho y celebramos colectivamente lo logrado hasta ahora, e incluso hay excelentes noticias, históricas noticias en el tema del VIH-Sida que presentarán más adelante, pero el panorama dista de ser óptimo. Según la organización Letra S, 473 personas fueron asesinadas en el sexenio anterior, simplemente por ser gays, lesbianas o trans, y este año ya van 28. Apenas la semana pasada, a menos de 3 kilómetros de aquí de donde estamos, de Palacio Nacional, un restaurante llamado La Cañita fue atacado por sujetos con odio a las mujeres lesbianas, porque el odio mata, la ideología del odio que diseminan grupos antiderechos mata, la lesbofobia mata, la transfobia mata, la homofobia mata, así de simple, así de fuerte, así de contundente. El gobierno que encabeza, presidente, el gobierno que encabeza Andrés Manuel, tiene que decirlo muy claro: no hay cuarta transformación posible sin las personas LGBT en México. Nuestro país no va a ser más justo, seguro e incluyente si seguimos discriminando, si seguimos diciendo que estos temas no importan, si seguimos pensando en consultas para los derechos humanos. México solamente será un país más justo e incluyente si se respeta el derecho de todas las personas a opinar, de la sociedad civil a colaborar de la mano del Gobierno de México, de los periodistas a realizar su trabajo sin intimidación, y especialmente si se avanzan los derechos de las personas más vulnerables, de las personas indígenas, de jóvenes sin oportunidades, de personas trans, de personas con discapacidad, de adultos mayores, de personas que viven con VIH-Sida y de nuestros hermanos y hermanas migrantes que pasan por territorio mexicano. En todos estos grupos, en todas las familias, en todas las calles, en todos los partidos políticos ya hay al menos una persona LGBT. Estamos en todos lados. Somos tus senadoras, somos tus pastores en iglesias cristianas incluyentes, somos tus nietos, somos tus hijas, somos tus hijos y no estamos enfermos. No hay nada que corregir. Somos personas, somos mexicanas, somos mexicanos igual que tú. En el 2010, Felipe Calderón le abrió la puerta a la homofobia del Estado al cambiarle el nombre al día que hoy celebramos y combatir el avance del matrimonio igualitario. Y lamentablemente el Partido Acción Nacional ha votado mayoritariamente en contra de los derechos de las personas. En 2016 el presidente Peña Nieto cambió esta postura, le abrió la puerta a los pinos, a la diversidad sexual, decretó el primer Día Nacional contra la Homofobia en nuestro país, presentó un paquete de iniciativas en la materia, pero su partido, el PRI, lo dejó solo, le dio la espalda. Hoy se acaba de decretar el 17 de mayo como el primer Día Nacional contra la Homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, tal y como debe llamarse. La puerta abierta se ha ensanchado y no debe cerrarse, mucho menos en un gobierno de izquierda que lucha por la justicia social, mucho menos cuando la historia de los avances de la diversidad sexual ha ido acompañada de los distintos partidos socialdemócratas y los de izquierdas que han existido en México. Y hay que decirlo, Morena
hoy ha votado a favor de todas las iniciativas de matrimonio igualitario y de identidad de género que se han presentado, y lo ha hecho con el apoyo de muchos otros partidos, del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, y en algunos casos del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. México no será un país más libre, más justo y más equitativo sin la diversidad sexual. México no será un país menos desigual hasta que la dignidad de todas las personas, incluidas las LGBT, se haga costumbre. Porque solamente la inclusión y la verdad nos harán libres. Porque el respeto al derecho ajeno, el respeto a la diversidad ajena, el respeto a la otredad es y traerá la anhelada paz. Por ello, todas las personas, todas las identidades, todas las orientaciones, todas las familias, ni un paso atrás. Muy buen día tengan todas y todos. La discriminación mata. Es un grave determinante de los problemas de salud porque restringe el acceso efectivo a los derechos a la protección de la salud, al acceso oportuno y al acceso de calidad. Daña, por tanto, a los individuos, tanto como a la sociedad. Es por eso que en este gobierno el compromiso indeclinable con el derecho a la protección de la salud nos lleva a luchar contra la discriminación y a buscar un acceso igualitario, incluyente, a los servicios de salud en todas sus dimensiones. La buena noticia que ya se anunciaba tiene que ver con la manera más efectiva de alcanzar los servicios de salud, específicamente para las personas que viven con VIH. En días recientes hemos tenido la inquietud de cómo podríamos combinar dos objetivos fundamentales. El primero y superior, garantizar el derecho a la salud para las personas que viven con VIH. Y el segundo, no menos relevante, que es proteger el interés público de los intereses privados que han llevado a México a ser el país de América Latina que paga los más altos costos del tratamiento antirretroviral. Con la ayuda de expertos clínicos de probada integridad, calidad y experiencia, y de organizaciones sociales también íntegras, combativas, consecuentes, hemos tenido la propuesta de un nuevo paradigma para el manejo del VIH en México. Este nuevo paradigma nos permitió una ágil e inteligente combinación de optimización médica de los tratamientos con una mejor capacidad de negociación que ha permitido proteger el interés público. En ello quiero agradecer la muy dedicada colaboración de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México y específicamente del Centro de Atención Integral del VIH de la ciudad, a cargo de la doctora Andrea González. En concreto, lo que hemos logrado es histórico. Será histórico conforme va a mejorar la calidad y oportunidad del tratamiento y el prolongar la vida con calidad de las personas que sufren con la epidemia de VIH. Pero también histórico en los ahorros. Hasta el momento hemos tenido ya un abasto continuo de los medicamentos que estaban pendientes y quiero dejar en claro que precisamente por la colaboración generosa del Gobierno de la Ciudad de México pudimos asegurar que en ningún momento se perdiera el abasto en las entidades federativas. Hoy hemos asignado más de 80% de las contrataciones de compra y hemos tenido un ahorro extraordinario, nunca antes visto en nuestro país, de 1.700 millones de pesos. Esto corresponde a más del 50% del gasto anual total en el tratamiento antirretroviral, con reducciones de hasta el 76% en algunas claves, y agradezco también la hábil e inteligente participación de la maestra Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Hemos logrado esta combinación inédita de efectividad terapéutica, de eficiencia terapéutica, que nos permitirá seguir avanzando
en la lucha contra la epidemia de VIH-Sida. Gracias. Bueno, pues esto es lo que queríamos informarles y abrimos, si les parece, sobre este tema y posteriormente tocamos otros temas. Buenos días, presidente. Sobre este tema, preguntarle si su gobierno va a impulsar el matrimonio igualitario, es decir, que ya haya leyes federales, o sigue pensando usted que es un tema que debe ir a consulta. Muchas gracias. Ya hay un marco legal establecido, las leyes, tanto en lo que tiene que ver con la federación, los estados, ya hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y eso es lo que se va a respetar, básicamente. ¿No se necesita una ley que se mande al Congreso para que se discute? No considero que ya están garantizados los derechos de las personas para ejercer su libertad. Gracias, buenos días, señor presidente. Alejandro Lero de la Red. Preguntarle, presidente, ¿no existen las cartas que usted le envió al rey de España y al Papa, así como la que recibió del presidente Felipe Calderón? Parece absurda la pregunta, pero le voy a decir por qué. Hice una solicitud de transparencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me respondieron que las cartas las tiene la Oficina de Presidencia. La Oficina de Presidencia me respondió que las cartas las tiene la Cancillería. Y sobre la carta que usted recibió del presidente Felipe Calderón, que nos lo contó aquí mismo el pasado 8 de abril, también me dice la Oficina de Presidencia de la República que son inexistentes. Preguntarle, presidente, ¿en verdad no existen estas cartas como lo responde la Oficina de Presidencia? ¿O hay alguna estrategia para no entregarlas o una estrategia dilatoria para entregar las cartas? Gracias, presidente. Bueno, miren, acerca de las cartas, yo di a conocer aquí que íbamos a esperar a que se asentaran las cosas, a que se serenaran los ánimos por la polémica que generó la carta al rey. Y en eso estamos. Hay elecciones todavía en España. Creo que a finales de este mes, ya a partir de ahí, para ser muy cuidadosos de las formas, vamos a dar a conocer la carta al rey. Perdón, presidente, ¿por qué no las entregan? ¿Por qué responde la presidencia que son inexistentes? Pues no sé, pero yo hago el compromiso con ustedes de darlas a conocer a principios de junio, si les parece. Es una cuestión de respeto, de diplomacia. Nosotros dimos a conocer las cartas, o mejor dicho, enviamos las cartas y de repente las filtraron. Cuidamos la forma y filtraron la carta. Entonces vamos ahora a dar a conocerla a principios del mes próximo, que pasen las elecciones. Acerca de la carta de Felipe Calderón, pues eso, mañana se las entregamos. El lunes, sí, es que ya es viernes. El lunes se las entregamos, ¿sí? Si les parece. Gracias. La otra muy breve, presidente. Ahora, ¿por qué no tuvimos invitados para
esta conmemoración siempre ha habido el Día de las Madres, el Día del Niño, etcétera, y hoy no, tuvimos invitados, no aquí en primera fila. Pero A no ver, en primera pásenle fila. acá. con No era nosotros. pregunta. Gracias, presidente. No, sin limitaciones, somos partidarios de, ya lo hemos dicho, de las libertades y estamos en contra de la discriminación. Y Alejandra leyó un párrafo. ¿Me puedes? No, sobre lo que he sostenido. Sí. Nadie se puede quedar atrás. Vamos a representar a todas las personas, a ricos y pobres, a quienes viven en el campo y en la ciudad, de todas las clases, de todos los sectores, de todas las religiones, a libres pensadores, agnósticos, ateos, de todas las corrientes de pensamiento y de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Este es un gobierno que representa a todas y a todos los mexicanos. Por eso, este día se trata este asunto que tiene que ver con las libertades y con no permitir la discriminación, independientemente de la forma de pensar de cada quien. Tenemos que ser respetuosos de las libertades. No es un asunto de tolerancia, es un asunto de respeto a las libertades. Gracias, presidente. Buen día. Alfonso Bárcenas, de Cadena Raza, Radio 620. Preguntarle sobre el tema educativo, ahorita aprovechando la presencia de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en torno a que se había anunciado el programa de comida caliente en los planteles educativos de primaria y secundaria. Sin embargo, presidente, hay algunos planteles, y usted había comentado que todos los niños tienen derecho a la educación y a la alimentación, hay unos planteles de tiempo completo que aún se resisten a dejar los comedores. Sabemos que son comedores que lo maneja la gente, un sector privado y la dirección. ¿Qué está pasando con ese programa? ¿Cuándo va a entrar realmente? Y si es obligatorio que las escuelas deben llevar a cabo este programa como debe de ser para garantizar la educación y la alimentación como debe de ser a todos los menores, toda vez de que algunos padres de familia pues no cuentan con el apoyo económico, se está cobrando de 25 a 30 pesos diarios y lamentablemente hay menores de edad que se quedan sin alimentación. ¿Qué va a pasar en este caso, señor presidente? Gracias. Sí, es un propósito el que se apoye a estudiantes, sobre todo a los estudiantes pobres, de familias de escasos recursos económicos, y lo estamos haciendo a través de becas que se están entregando en preescolar, en primaria, en secundaria, en nivel medio superior, en nivel superior. Es un programa de becas amplísimo de apoyo a estudiantes. Y estamos también
buscando la forma de reforzar lo de la alimentación en las escuelas. Existe ya en algunos casos, pero no es suficiente. Y lo que queremos es buscar el mejor mecanismo para que funcione bien. Me ha tocado ver escuelas rurales, comunidades muy apartadas, en donde hay muy buena organización de madres, padres de familias, maestros, y las madres se turnan y van a hacer la comida a la escuela. El gobierno da los recursos para los alimentos y es un sistema que funciona bien en la práctica. Eso es lo que queremos, buscar que le llegue el apoyo de manera directa a la organización escolar, a lo que antes eran las sociedades de padres de familia, para que junto con los maestros administren los fondos y se compren los alimentos, se preparen los alimentos y hay alimentos en las escuelas. Sí, gratuita. Es el propósito. Vamos poco a poco en esto, pero el gobierno va a garantizar el derecho a la educación a todos y no va a importar la condición económica o social de los padres. Ese es un compromiso. Por eso estamos organizando bien al gobierno. No es una excusa, pero era un desorden. Ayer hablaba yo de que la política, entre otras cosas, es poner orden en el caos. Lo que imperaba, lo que prevalecía era la corrupción, el saqueo. Entonces, estamos poniendo orden y esto nos va a permitir pues tener presupuesto suficiente para atender las necesidades básicas. Lo de los medicamentos es un ejemplo de cómo se repagaban los medicamentos. Se constituyó la venta de medicamentos en una de las industrias más lucrativas de México en los últimos tiempos por la corrupción. Entonces, al terminar con todo eso, pues se va a poder ayudar muchísimo más a la gente, va a rendir más el presupuesto. Buenos días, Tomás de la Rosa del periódico Eje Central. Señor presidente, hace un par de días comentó sobre la inversión extranjera directa, 10,000 millones de dólares, que es más que el primer trimestre del año 2018, pero me gustaría saber si tiene el dato de cuánta de esa inversión es inversión nueva, porque en el primer trimestre del año pasado fue solamente 14% la inversión nueva. Y sobre Pemex, señor presidente, se anunció el refinanciamiento de 2.500 millones de dólares, pero eso es solamente el 2.3% de los 106.502 millones de dólares que tiene Pemex al 31 de marzo.
Y no sé si estaría buscando Hacienda o Pemex una mayor reestructura, porque no sé si sabe usted, señor presidente, pero Pemex paga diario 23.6 millones de dólares de puros intereses. Ojalá nos pudiera comentar. Y un poquito también, la cuestión de Mexicana de Aviación, señor presidente, está ahí. Y me recuerdo que usted en campaña había comentado, había prometido que los iba a revisar el caso para apoyarlos. Hoy en día ya van, creo que 150 trabajadores de Mexicana que han fallecido y no tienen un peso para su liquidación. Gracias, señor presidente. Bueno, acerca de esto último, nosotros estamos esperando que se decida sobre los juicios que existen. El compromiso que hice fue el de no intervenir y mucho menos actuar en contra de los trabajadores. Y estoy cumpliendo con eso, esperando que el Poder Judicial resuelva. Y estamos en condiciones de ayudar en todo lo que podamos. Acerca de lo de Pemex, pues ya lo hemos explicado bastante. Pemex fue una empresa maltratada por los tecnócratas corruptos, neoliberales o neoporfiristas, que querían destruirla como empresa. Pero es tan noble esa empresa porque el petróleo es un gran negocio, de que no pudieron acabarla, destruirla. Y ahora esos mismos son los que de manera cínica, cretina, dicen Pemex es una empresa endeudada, cuando ellos mismos la endeudaron. Pemex tiene esa deuda, pero tiene también mucho potencial. Estamos descubriendo nuevos yacimientos petroleros, nada más que esto no se difunde, esto no se dice, y vamos a producir mucho petróleo. Vamos a recuperar la capacidad productiva de Pemex. Y sí, Pemex tiene una deuda de un poco más de 100,000 millones de dólares, 107,000 millones de dólares aproximadamente, que por cierto no ha crecido esa deuda en lo que llevamos, ni va a crecer. 1.3. No. Según datos de Pemex. No hay incremento de deuda en términos reales. Oiga, señor presidente, pero okay. Permíteme, porque es muy interesante. Ojalá ya, como dicen los jóvenes, ya chole con esto, ¿no? Con todo respeto. Pero está bien seguirlo explicando. Miren, Pemex tiene esa deuda que se contrajo en los gobiernos anteriores, cuando no se debió endeudar a Pemex. Como se padece de amnesia, hay que estar recordando de que con Fox y con Calderón se recibieron dinero, se recibieron fondos, se recibió dinero por la venta de petróleo al extranjero como nunca
en la historia. Raudales de dinero. Y todo se fue por el caño de la corrupción o se utilizó para financiar el gasto burocrático. También saben para qué, para condonar impuestos a sus allegados. Entonces, no se debió endeudar a Pemex como se hizo. Pero nosotros estamos optimistas porque Pemex produce mucho, es la empresa más rentable de México y es una de las empresas más rentables del mundo, por una razón sencilla: no se le paga renta a la naturaleza. Extraer un barril de petróleo cuesta $10 y se vende en $60. Son $50 de ganancia por barril. Por eso sopilotean tanto, porque es un gran negocio. Entonces, bien administrado, vamos a salir adelante con Pemex, no vamos a tener ningún problema y vamos a cumplir con todos los compromisos sin utilizar fondos de estabilización, sin solicitar deuda. Estamos haciendo un esfuerzo de ahorrar para rescatar a Pemex, que es una empresa fundamental de la nación, y lo vamos a hacer. ¿Por qué no reestructurar, señor presidente, más deuda? Digo, 23.6 millones de dólares diarios de pago de intereses es muchísimo. Nosotros vamos a tener cada vez menos deuda, se van a pagar menos intereses. Acabamos de hacer una operación, la voy a volver a explicar. No, fueron 2.3% de la deuda que se reestructuró. Hasta 8,000 millones de dólares tenemos disponible. Pero en el caso de que se necesitara, pero no lo requerimos, es por si las moscas, ahí está. Pero miren lo que se logró: un fondo que estaba pactado a 3 años se amplía a 5. También se amplía el monto a 8,000 millones de dólares y se amplía el plazo, se amplía el monto y se reduce la tasa de interés. A ver, un economista pues debe saber, cualquier persona, de que esto tiene que ver con la confianza que se le tiene al país y al gobierno. ¿Y saben de dónde dimana la confianza? De que ya no hay corrupción tolerada en el gobierno. Y esa información la manejan pues los bancos extranjeros y los financieros. Saben muy bien lo que está sucediendo, porque todos los días tienen información acerca del dato de inversión extranjera directa. Es nueva inversión, 10,000 millones de dólares. Ayer la Secretaría de Economía dio el informe y le voy a pedir a 22, nueva inversión, 22.5 de nueva inversión, incremento
de inversión con relación al mismo trimestre ¿Cuál es su meta, del año pasado, ¿Cuál es su meta para 2019 de inversión extranjera directa, señor presidente? 7% de aumento. Pues es cosa de proyectar. Si así fue el primer trimestre, hagamos la cuenta de cómo nos va a ir en el año. Va a haber más inversión extranjera en el país este año que el año anterior, 7% promedio, mínimo. Buenos días, señor presidente. Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabra. Retomando el tema que usted comentó hace un momento sobre apoyar con alimentos a la niñez de la educación básica en el país. El fenómeno de la obesidad es un hábito que viene afectando a gran parte de la población, no solo de la niñez, sino adulta. Aquí viene la pregunta: el sector educativo, las escuelas y los padres de familias, creo que no hay que dejarlos solos. Habría que orientarlos a través de quizás del sector salud para privilegiar la orientación alimenticia de la niñez en el país. Sí, es fundamental. Todo lo que se haga para prevenir da resultados. En el caso de la medicina está demostrado que lo mejor es lo preventivo, mejor que la medicina curativa. Y esto tiene que ver con alimentación, tiene que ver con la educación para la salud, tiene que ver pues con la orientación nutricional, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con la práctica del deporte, el ejercicio. Todo esto es muy importante y es lo que se está haciendo, dando más importancia a lo preventivo. De Página Ciudadana, después de varios años volverlo a ver. Dos preguntas. Una, dice, el destino nos alcanzó, hay mucha contaminación. ¿No sería bueno retomar los ventiladores que propuso el ingeniero Alberto Castillo, que tanta burla le hicieron en el pasado y son utilizados en otras naciones? ¿No es momento de repensar y retomar esa propuesta? Es la primera bola. La segunda bola, señor, usted habla de justicia. ¿Es justo que la clase media, la clase trabajadora, pague impuestos, ICR, pague por trabajar? ¿Cuál es su opinión? Mire, Claudia tiene que irse, pero a mí me gustaría que antes de irse que contestara a la primera pregunta. Gracias, presidente. Buenos días. Es una alternativa que se ha estudiado mucho, no es una alternativa viable. En realidad, para reducir la contaminación, pues hay que ir a las fuentes de la contaminación. En el caso de la zona metropolitana tiene que ver con vehículos, tiene que ver con industria y recientemente por las elevadas temperaturas, los incendios agroforestales, etcétera. Entonces, ahí es donde hay que ir para reducir emisiones. Sí, por el momento inclusive le tocó a Alejandro también revisarlo y no es un proyecto viable. Gracias. Pues ahora sí. Ahora sí ya, me despido. Sí. Queda Andrea González. Está muy bien. Bueno, sí, miren, el lunes quedamos en que vamos a dar a conocer
un decreto para suspender la condonación de impuestos a los llamados grandes contribuyentes, porque se ha abusado de ese mecanismo. El presidente tiene esa facultad y voy a renunciar a esa facultad mediante un decreto. Y luego voy a enviar, cuando sea el tiempo, modificaciones en la ley de ingresos en el mismo sentido. No quiero que se vaya a malinterpretar. No se trata de las devoluciones que se tienen que hacer de conformidad con la ley. Estoy hablando de condonación de impuestos, porque imperaba el influyentismo y la corrupción. Entonces, se condonaban año con año miles de millones de pesos, al grado de que habían grandes contribuyentes que no pagaban impuestos. Mientras, en efecto, las clases medias y los trabajadores sostenían la hacienda pública. Muy injusto y muy hipócrita, porque el conservadurismo, si ustedes se acuerdan, tenía como bandera el que pagaran impuestos los viene, los franeleros, los que se buscan la vida como pueden, porque se les cerraron las opciones, las alternativas, mientras ellos no pagaban impuestos. Una gran hipocresía. Entonces, eso se va a terminar. El lunes vamos a informar sobre este asunto. Es parte también de los cambios. No es modificar el marco legal, no es ninguna reforma fiscal. No estoy incumpliendo el compromiso de no cambiar leyes fiscales. Dije, no van a aumentar los impuestos, no van a haber impuestos nuevos, eso se cumple. Es nada más terminar con privilegios, que se termine con estas prácticas.